Educación Física y del programa de licenciatura en Deporte. Mi presentación hace parte del espacio de Historia del Deporte, espacio que es dirigido por el profesor Rafael Antonio Morales. Y el tema a tratar el día de hoy en esta presentación son los valores olímpicos. Las expectativas que tengo con respecto a esta presentación es que sea un material de apoyo tanto para mis compañeros como para otras personas que puedan llegar a ver la información y el contenido que aquí yo desarrollo. Y pues también espero que este material me sirva posteriormente, tanto durante mi carrera como después de esta, para realizar otros proyectos u otros trabajos. En este momento voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación. Bueno, ahora, antes de iniciar, les digo a todas y a todos que bienvenidos sean pues a esta presentación. Espero sea de su agrado en serio y la puedan disfrutar tanto como yo la disfruté haciéndola. Para empezar, quiero leer un fragmento de un cuento que pertenece a un escritor llamado Eduardo Galeano, escritor uruguayo. El texto dice así: algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. Quiero que por un momento piensen en los Juegos Olímpicos, en el olimpismo, y que piensen qué les llega a la mente. A algunos posiblemente les llegará la idea de la llama olímpica, a otros les llegará la idea del símbolo de los aros que están unidos y que representan los continentes. Otros se centrarán en la apertura de los juegos o en el cierre de los juegos. Habrá quien recuerde alguna competición de algún deporte que le llamó la atención. Bueno, pueden ser muchas las ideas que surjan en torno a la mención de los Juegos Olímpicos, del olimpismo. Voy a hacer algo para relacionarlo con el texto que acabo de leer e igual con algunas de las ideas que maneja el olimpismo y los Juegos Olímpicos. Tengo acá en mi mano un fósforo y lo voy a encender. Ahora vamos a ver qué pasa cuando acerco otro. Se enciende y posiblemente si acercara otro fósforo se encendería y así sucesivamente. El olimpismo trata de construir y transmitir sus ideales no solo al entorno específico del deporte, sino también a la sociedad y a la humanidad, a la sociedad en la cual se desarrolla y a la humanidad de la cual hace parte y a la cual va contribuyendo de manera simultánea. ¿Qué quiere decir de manera simultánea? Que así como el olimpismo trata de contribuir a la humanidad a partir de sus construcciones y manifestaciones, también contribuye al mismo. Bueno, ya habiendo hecho esto, antes de iniciar, quiero que sepan que tengo un marco de referencia en torno pues a la presentación que estamos viendo. Mi marco de referencia surge de un documento que hace parte de una tesis doctoral que fue realizada en la Universidad Católica de Murcia. El autor es Juan Manuel Molina y el texto se llama Visión del olimpismo y sus repercusiones en los estudiantes del Magisterio de Educación Física, Primaria y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Murcia. Este marco de referencia lo recomiendo bastante, pues no solo hablan de lo que tiene que ver con los valores olímpicos, sino tienen una gran proporción de elementos conceptuales, teóricos, que pueden ser referencia para quienes hacemos parte del ámbito de la educación física y el deporte.
Ahora, quiero que hagamos algo y es que pensemos por un momento en qué es lo que significa valor o valores. Deténganse a pensar. Puede ser la palabra aislada, puede ser algún recuerdo de que nos traiga la mención de esta palabra, no sé, que le hayan dicho en el trabajo, usted no tiene valores, o que en algún momento en su casa usted haya escuchado que su mamá le decía a uno de sus hermanos, a usted no le enseñé valores, a usted no le enseñé principios, ese tipo de situaciones, quiero que en este momento las traigan para que haya una idea inicial de lo que pueden llegar a ser los valores. Según la Real Academia Española, los valores son las cualidades que le damos a las personas o a las cosas y que las hacen estimables. Voy a poner dos ejemplos rápidos para que pueda haber como una mayor comprensión. Hace mucho tiempo, uno de mis hermanos viajó a México y cuando volvió me trajo este objeto. Este objeto es un tipo de instrumento, se puede decir, una artesanía, por la cual al soplar por este orificio, el sonido que sale aparenta ser de un jaguar. Yo podría decir que si voy a México, pues podría buscar el lugar donde mi hermano lo compró y comprar otro igual. Sin embargo, al venir de mi hermano, de una persona por la que siento un afecto, este objeto adquiere un valor mucho más grande. Tanto así que no pienso en regalarlo, tampoco pienso en venderlo, porque tiene un significado. De antemano sé que él hizo un esfuerzo para poderlo comprar, un esfuerzo económico, y también al comprarlo tuvo en mente que quería hacerme un detalle que fuera significativo para mí. Otro ejemplo que pongo es con una persona que conocí hace mucho tiempo. Digamos que esta persona se llama Jamie. Yo destaco de Jamie en el tiempo que nos hemos conocido que es una persona muy sincera, una persona que dice la verdad o las cosas como las siente, aunque esto pueda representar en algunas ocasiones un problema. Desde esa mirada veo que la sinceridad de Jamie adquiere un valor, en tanto esa sinceridad permite que nuestra amistad se dé de una forma más natural, de una forma en la que los dos podemos ser y no impedimos que el otro sea, bueno, y adquiere otras connotaciones. Entonces yo le doy un valor a esa cualidad que tiene mi amiga Jamie. Igual, pues en el transcurso de la presentación, a partir de las referencias que se tienen, se va a entender mucho más lo que significa este tema de los valores. Bueno, en principio, Pierre de Coubertin establece dos dimensiones dentro de los Juegos Olímpicos. Establece una dimensión deportiva que se supone busca tener una mirada pedagógica, educativa, y esa misma dimensión deportiva es el motor que impulsa todo el sentido y la configuración del olimpismo. Pero el deporte va a llegar a ser un medio para otras cosas. Entonces Pierre de Coubertin no nos plantea el deporte como un mero espectáculo, sino como una manifestación que tiene una serie de repercusiones positivas o negativas dependiendo la orientación que le demos dentro de una cultura, dentro de una sociedad y dentro de una humanidad. Después Pierre de Coubertin nos habla de una dimensión cultural. Entonces él dice, si nosotros queremos generar realmente una serie de afectaciones positivas en las realidades, no solo podemos partir del deporte, porque el ser humano no solo realiza prácticas deportivas, prácticas corporales, sino que también tiene otras manifestaciones que le permiten conocer y reconocer sus potenciales, los potenciales de los demás, y asimismo ese reconocimiento permite estructurar un ambiente de convivencia en el que todos puedan estar en comunidad. Entonces, dentro de los Juegos Olímpicos se plantea una conferencia consultiva de las artes, las letras y el deporte en el año 1906. En esta conferencia lo que se busca es
mirar la posibilidad de que las manifestaciones culturales hagan parte no solamente del movimiento olímpico, de los Juegos Olímpicos, como, como meras manifestaciones o exposiciones, sino que también hagan parte de las competencias. Entonces, después de esta charla, de esta conferencia y otras, se crea un evento que se llama el Pentatlón de las Musas, que es realizado en 1912. En este evento, entre las manifestaciones o competencias que se realizan, hay unas que destacan que tienen que ver con la escultura y la arquitectura. Sin embargo, años después, este tipo de competencias se terminarán dentro de los Juegos Olímpicos debido a la gran amplitud que pueden representar. ¿A qué me refiero rápidamente? Es que yo tengo el tema de escultura, pero dentro de ese mismo tema hay otras subdivisiones y esas subdivisiones tienen otras subdivisiones. Entonces la amplitud dentro de la competencia se hace muy grande y las delimitaciones que se deben tener en cuenta son más difíciles de establecer. Sin embargo, esto no implica que las manifestaciones culturales dejen de hacer parte de los Juegos Olímpicos. Este punto ya lo retomaré dentro de poco. Por último, aparece una dimensión ambiental. Entonces tenemos a Mosquera 1998, que nos indica que en Albertville, en 1992, en los Juegos Olímpicos que se realizaron en ese año, hubo una serie de afectaciones dentro del ambiente de ese lugar donde se realizaron. Entonces hubo afectaciones en lo que respecta a las fuentes hídricas, hubo daños en estas y contaminación de las mismas, hubo una afectación en los entornos verdes, en lo que tiene que ver con los lugares de esparcimiento donde hay naturaleza. Estos se vieron deteriorados por las construcciones y demás aspectos de estos eventos y hubo una afectación en otras dimensiones del ambiente. A partir de esto, el Comité Olímpico empieza a sentir un mayor interés por cómo los Juegos Olímpicos, cómo el olimpismo se relaciona con el ambiente del cual está haciendo uso. Entonces, para el año de 1994, en una conferencia que es llevada a cabo en París sobre el medio ambiente, el Comité Olímpico tiene, tiene muy presente esta conferencia y toma elementos de la misma para que en el año de 1996, en los siguientes Juegos Olímpicos, se cree un comité olímpico dentro de lo que se refiere a la Carta Olímpica. Entonces se establecen una serie de principios que deben tenerse en cuenta a la hora de organizar, de gestionar y de llevar a cabo los Juegos Olímpicos. Entonces se tiene mucho más en cuenta en lo que respecta al ambiente, al cuidado del mismo, porque se entiende que como individuos nos desarrollamos dentro de un espacio y ese espacio no solo está delimitado por nuestro comportamiento, sino que también hay otras manifestaciones de la vida que tienen unos valores, tienen unos derechos y que asimismo tienen unas repercusiones dentro de nuestras posibilidades de supervivencia. Entonces se busca gestionar un equilibrio entre nuestro comportamiento y las afectaciones que tiene ese comportamiento en el ambiente y al, cómo las consecuencias positivas o negativas que se dan en el ambiente tienen unas repercusiones dentro del individuo. Entonces se establece una relación de convivencia entre el sujeto y el ambiente. Siguiente. Ahora vamos a hablar de la simbología y la clasificación de valores olímpicos. Entonces, Pierre de Coubertin nos indica que dentro de la simbología y dentro de las manifestaciones, rituales u otras creaciones que se realizan, hay una gran interacción con lo que respecta a la comprensión de los valores y los principios. También él se refiere que para entender los valores del olimpismo es importante detenerse a mirar el reglamento, porque dentro del reglamento que se establece se permite entender cuál es el sentido y la orientación
de los valores que se están planteando en el olimpismo. Dentro de las manifestaciones más representativas podemos encontrar la antorcha, los relevos con la antorcha para que lleguen al punto y poderla encender. Tenemos la entrega de medallas, que tiene una serie de elementos muy importantes que se relacionan con los valores. Tenemos la apertura de los Juegos Olímpicos, el cierre de los Juegos Olímpicos. Tenemos también la llegada de los deportistas al pabellón olímpico, lugar donde se gestan una serie de manifestaciones e interacciones tanto entre los deportistas como entre las diferentes herramientas que utilizan los Juegos Olímpicos para que esa cultura deportiva se pueda consolidar. Y ahora bien, hablamos desde García 2010, quien nos indica que los Juegos Olímpicos son una manifestación que realmente permite la transmisión de valores y principios por su gran amplitud e incidencia, tanto a nivel cultural dentro del país o el lugar donde se realizan, como a nivel internacional, porque muchas personas de diferentes partes del mundo van a un mismo lugar para ver esa manifestación y asimismo indica que gracias a los medios de comunicación con los que actualmente se cuenta, entre ellos la televisión, es posible que el sentido del olimpismo llegue a los rincones más apartados del mundo y se pueda tener como referencia ese tipo de manifestaciones. Pierre de Coubertin nos indica que en sus inicios y pues en el desarrollo de los Juegos Olímpicos, él quería que hubiera una diferencia entre este evento deportivo y otros que ya existían. Por eso es que muchos de los acontecimientos que suceden en el desarrollo de los Juegos Olímpicos tienen un significado que extrapola otro tipo de deportes. Hasta ahí vamos, hasta ahí espero pues haya como una comprensión de lo que se quiere plantear. Ahora bien, siguiendo la misma línea, se tiene como referencia a Anita de France, campeona olímpica Montreal 1976. Ella indica que realmente los Juegos Olímpicos, tanto para las personas como para los deportistas, sí permite la construcción de valores. Entonces ella nos habla de algunos valores, entre esos está la excelencia, valores, aclaro que se dan dentro de la Villa Olímpica, principalmente ella dice que se dan en la interacción que se permite dentro de la Villa Olímpica. Ella habla de la excelencia, dice que las estructuras, los lugares con los que se encuentran para el entrenamiento, el descanso y las otras relaciones, interacciones que se gestan, es excelente. O sea, hay unas condiciones muy buenas que permiten que el deportista, el grupo que acompaña al deportista, pueda encontrarse con la excelencia, con el mejoramiento de las posibilidades y el alcance, el mayor alcance dentro de la competencia. Habla de la convivencia, entonces ella establece que las condiciones permiten que personas de diferentes lugares del mundo o de los mismos lugares del mundo se conozcan y puedan compartir saberes o elementos tanto de sus deportes como de sus culturas. Entonces se convive, se está con el otro, se vive con el otro. Y después establece tres elementos más que son el entendimiento, el respeto y la igualdad. Dice que el poderse comunicar, el poder hacer parte de diferentes eventos culturales que se dan dentro del mismo evento de los Juegos Olímpicos, permite tener una comprensión mucho más amplia de las otras culturas que están en ese lugar. Dice que hay un respeto por los demás y hay una igualdad. El otro no se sobrepone a mí ni yo me sobrepongo al otro, sino estamos en una igualdad de condiciones sin importar el deporte al que pertenezcamos o el país de donde provengamos. Y eso establece ella. Sin embargo, se dice que no siempre ha sido así. Han habido unos percances en el desarrollo de los Juegos Olímpicos. Entonces, entre esos están dos hechos. Uno es
en unos Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en 1922, cuando la Unión Soviética participó. A estos no se les permitió estar en la Villa Olímpica, sino que se les apartó lejos, relativamente lejos del lugar donde se realizarían las competencias. Asimismo, también en los Juegos de Atenas en el 2004, hubo un hecho muy particular, y fue que la delegación de los Estados Unidos no se quedó dentro de la Villa Olímpica, pero fue por un tema de seguridad. Pasa que en el año 2001 hubo un atentado en Estados Unidos el 11 de septiembre a las Torres Gemelas. Este atentado generó que toda la población de Estados Unidos estuviera alerta constantemente. Así que la delegación tomó la decisión de apartarse del sitio de concentración para evitar posibles atentados o represalias contra los deportistas y las personas que los estaban acompañando en ese momento. Simbología y clasificación de valores olímpicos. Entonces tenemos que más 2007 nos habla de la amplitud y aplicabilidad, pero nos habla de la amplitud y la aplicabilidad tanto de valores como de principios. Él dice que lo que respecta a los valores se dan de forma más individual, parte más desde una idiosincrasia de las personas por asumirlos, entenderlos, asimilarlos y construirlos. Y que por el contrario, los principios son construcciones sociales que responden a unas necesidades en un contexto específico, tanto social como institucional. Bakers y Nauta hablan de unos valores personales o individuales y hablan de unos valores institucionales. Entonces explican que mientras que como individuos asumimos una serie de comportamientos en muchas ocasiones para podernos desenvolver de forma adecuada en un espacio, teniendo en cuenta unas condiciones y unos determinantes. Por el contrario, hay unos valores institucionales. Parten de unas organizaciones que buscan suplir unas necesidades y tienen unos fines específicos. Entonces la institución, si yo hago parte, ejemplo, en los Juegos Olímpicos como deportista, me marco en una serie de valores que para ellos, para la institución, permiten construir ese ideal de ser humano que quieren establecer, y ese ideal de ser humano que quieren establecer dentro de la competencia para que haya un desarrollo armónico de la misma. Hablamos de lo inmutable y lo actual. Decimos que la institución de los Juegos Olímpicos, el olimpismo, no deja de lado sus antecedentes y sus raíces, lo que les ha permitido ser, más tampoco están cerrados a la posibilidad de darle cabida a nuevas posiciones o a nuevas posibilidades que nos proporciona la modernidad, la actualidad. Abder, 2002, habla de valores fundamentales y valores culturales. Entonces él hace como una escala en la que dice, para que los valores culturales sean posibles dentro de un contexto, tienen que haber unos valores fundamentales que me proporcionen las raíces. Entonces yo tengo mis valores fundamentales acá, y a partir de esto, mis valores culturales pueden salir a la luz, pueden crecer. Si yo no tengo una base, unos valores que sean como la raíz o el principio, estos valores culturales pierden vigencia. Es Chance, 1998, y de la Cueva, 2008. Hablan de las cualidades de los valores. Entonces dicen que los valores tienen que ser actuales, hacen una relación entre la espiritualidad y lo externo, tienen que responder a un contexto del presente, y ese contexto del presente tiene que estar en interacción con la espiritualidad de la persona, en este caso del deportista, y lo que está alrededor de él. Tienen que ser deductibles, entonces nos hablan de que se deben manejar unas guías y unos principios que sean entendibles para todos los seres que quieren relacionarse con este tipo de ideas, y aparte de esto, dice que tienen que ser universalmente aceptables.
Esto quiere decir que los principios o valores que establezca el olimpismo tienen que poderse adaptar a otros contextos sociales o a otras realidades, en este caso de otros países o de otras ciudades, dependiendo. Entonces, esos valores tienen que poderse adaptar a las condiciones y a las situaciones que ocurren dentro de un lugar determinado. Grupper habla de unos elementos esenciales del olimpismo. Entonces, él nos dice que tiene que haber un principio de unión entre el cuerpo y la mente para que haya un aprendizaje. Tiene que haber una autosuperación personal de la persona que se va a relacionar después con un elemento de los valores que es la búsqueda de la excelencia. Tienen que haber unas normas y unos principios éticos, y él enmarca dos, que son la honestidad y la justicia. Y por último, él habla de una cosa muy importante que tiene que ver con el ideal de la paz dentro del deporte. Tenemos que tener presente que el deporte, por todas las implicaciones que tiene, debe ser, desde mi punto de vista, un medio por el cual se muestre la posibilidad de construir la convivencia entre personas de diferentes lugares con muchas diferencias, pero que buscan estar bien en un mismo entorno. Entonces, la paz en el deporte debe ser un elemento que se transfiera a otras situaciones, como en nuestro caso en Colombia, a situaciones como las guerras que hoy se viven actualmente. Tavares 2003 habla de los valores olímpicos, y exactamente dice que estos se identifican con la internacionalidad, el entendimiento y el respeto mutuo. Habla que también se identifican con el desarrollo armónico del ser humano. Y por último, menciona algo que nosotros en este campo de la educación física, el deporte, escuchamos, y es el fair play o el juego limpio. Abreu, 2002, habla del desarrollo de los valores fundamentales. Entonces dice que los valores se pueden desarrollar dentro de unos espacios determinados. Habla de juego para todos, habla de fair play, habla de deporte educativo, habla de interacciones culturales en el deporte y habla de una mirada internacional de esos valores o elementos que se tienen que tener en cuenta. Ya por último, Kincia y Mangan, 2008, hablan de los valores suscritos, hablan de los valores suscritos en los principios de la Carta Olímpica. Entonces ellos hablan de la relación entre cuerpo, mente y voluntad, hablan de la búsqueda de la excelencia, hablan de una acción integradora, hablan del fair play, mencionan el respeto mutuo y, por último, hablan de la alegría del esfuerzo. Digamos que en relación a la unión entre mente y cuerpo, siempre sujeta a una voluntad, es la disposición, el para qué, el por qué, digo, el por qué de lo que se hace, que es lo que me impulsa, me lleva, y el reconocimiento de esa interacción que tiene que haber entre las dimensiones que me componen para poder llevar a cabo una acción. Después me habla de la búsqueda de la excelencia, que ya mencionaba la deportista que había dicho anteriormente, de la que partí, para dar el ejemplo de lo de la Villa Olímpica, y es la búsqueda de la excelencia. Yo busco hacer lo mejor posible dentro del espacio en el que estoy. Busco integrar todos los elementos que me componen para realizar una acción y dar lo mejor de mí. Y ahí hablamos entonces de lo que nos mencionan de la acción integradora. Mi acción no es netamente una acción motora, sino tiene una serie de valores, de elementos significativos
que dependiendo cómo se den, van a tener repercusiones tanto en mí como en ese ambiente inmediato, como en el contexto social al cual yo pertenezco. Después hablan de un respeto mutuo y es, yo estoy compitiendo con el otro y como se menciona en muchos espacios, en muchos lugares, la competencia es, parece ser, es algo con natural al ser humano. Sin embargo, la competencia no significa o no implica que yo deba sobrepasar por el ser del otro, que yo deba hacer uso de diferentes artimañas o elementos para irrespetar al otro o no tener en consideración la realidad y la humanidad del otro. Y tenemos en cuenta también lo que tiene que ver con el juego limpio, el fair play, que es nosotros vamos a participar en condiciones iguales y yo no voy a hacer uso de la trampa o de otros elementos para poder sobreponerme a sus capacidades, sino a partir de mi propio esfuerzo voy a tratar de medirme en una contienda y vamos a ver quién, por medio de su acción integral, consigue alcanzar la idea de la excelencia, que puede estar muy sujeta a elementos tanto de la subjetividad como de la objetividad. Y por último es la alegría del esfuerzo, es el disfrute del ser y del hacer, es encontrar el gusto por lo que se está haciendo, más allá de la competitividad, más allá de la competencia y más allá de otros matices que están implicados dentro del deporte. Entonces, pues, acá escribo como para pensar y entender, porque son elementos muy amplios, acá están sintetizados y resumidos, pero que requieren una mayor rigurosidad para poder entender a mayor cabalidad. Ahora, ya casi para finalizar, hablamos del desarrollo armonioso de la persona. Entonces, el olimpismo busca, como ya había mencionado, desarrollar al ser humano de forma integral a partir de diferentes manifestaciones deportivas, culturales y de otro tipo, que gestionen ese ideal de ser humano y que le permitan, no solo al ser humano, sino a la humanidad en sí, alcanzar la excelencia en torno a elementos de la convivencia, el respeto, la igualdad y otros puntos claves para poder estar bien como humanidad. En este elemento son muy puntual, como ya había mencionado, este es el símbolo que manejan los Juegos Olímpicos. Se supone que cada aro representa uno de los continentes, pues cada continente está entrelazado. Se habla sobre la unión entre los diferentes continentes donde se encuentran los distintos países. El azul hace referencia a Oceanía, el amarillo hace referencia a Asia, el negro a África, el verde a Europa y el rojo a América. Como tal, los colores que se utilizaron no hacen referencia exactamente solamente al continente, sino también se utilizaron porque representan todos los colores que están dentro de las banderas que hacen parte de los países pues, que componen el planeta del cual hacemos parte. Quiero hacer un poco de énfasis en esto de la tregua olímpica, porque, bueno, se supone que esta es un protocolo que en los Juegos Olímpicos antiguos se utilizaba, se llevaba a cabo, y que lo que buscaba era que dentro del tiempo que se iban a desarrollar los Juegos Olímpicos no hubiera ningún tipo de guerra, de acción violenta hacia ninguno de los territorios que estaban siendo partícipes de estos Juegos, tanto a los territorios como a los deportistas que se desplazaban hasta Olimpia para poder participar de los mismos. Eh, Pienso que este es un elemento que en el presente sería fundamental, pues teniendo en cuenta todas las circunstancias por las que se atraviesa, realmente se requiere llegar a unos acuerdos que busquen, primero, darle una tranquilidad y una paz, una calma a las diferentes poblaciones que se ven afectadas por la violencia
Y segundo, que se dé un tiempo en el cual se pueda pensar y repensar otras maneras de construir y consolidar la paz, que tanto se requiere tanto a nivel individual como a nivel social, como a nivel universal, pues de esta depende el bienestar y la supervivencia de tanto de los seres humanos como de otras manifestaciones de la vida. Entonces, este punto es fundamental y es bastante rescatable, pues nos demuestra la capacidad de los seres humanos para dejar de lado ciertos intereses y por medio de las manifestaciones deportivas o corporales o deportivas, encontrar un punto de quiebre con respecto a esos comportamientos que lo único que hacen es generar daños y perjuicios a sus diferentes pues, actores, tanto los que están directa como los que están indirectamente. Por último, quiero hablar del fair play. Me permito leer en este momento que el juego limpio es una aspiración y un deseo constante dentro de las contiendas y espacios deportivos que se llevan a cabo. Somos conscientes de que en muchas ocasiones este no se tiene en cuenta, sobreponiéndose a otras aspiraciones y deseos individuales. Es importante que dentro de nuestra percepción, bueno, en mi caso como profesor, tener en cuenta este punto, porque no solo debe ser un valor o un elemento dentro de la competición, sino también debe ser un punto de partida dentro de la misma vida, porque va a ser un elemento de referencia para que haya una coherencia entre mi hacer individual y mi hacer dentro de los contextos en los cuales yo sea partícipe y en los cuales cumpla un rol como profesor y como constructor de paz. Entonces, la invitación que queda de esta presentación, en primer lugar, es que podamos adentrarnos dentro del mundo del olimpismo, dentro de la idea de los Juegos Olímpicos, porque estas manifestaciones es lo que en gran parte le ha dado origen a lo que representa hoy en día nuestra profesión y las relaciones e interacciones entre las diferentes manifestaciones del movimiento que podemos encontrar. En segundo lugar, es una herramienta fundamental para poder entender la constitución de nuestro quehacer docente y entender que aunque no partamos en gran medida de los ideales del olimpismo, sí podemos tener otros elementos, otros ideales que busquen en cierta medida el mejoramiento de la realidad de un contexto, de una sociedad, de una cultura y de nuestra humanidad. No somos, no somos actores que vamos a transformar todo el mundo, pero sí estamos en la capacidad de transformar múltiples realidades a partir de lo que hacemos. Y pienso que las ideas relacionadas con el olimpismo u otras corrientes de pensamiento permiten establecer esas transformaciones y esos cambios, darle un mayor fundamento a nuestro quehacer y a nuestro ser. Muchas gracias por la atención que me han brindado las personas que lleguen a ver esta presentación y espero haya sido de su agrado. Nos veremos en una próxima ocasión.